Cordial saludo, youtubers. En esta ocasión nos vamos a resolver un ejercicio de carácter orientador en el cual nos dice determinar si la función g de x igual a x a la 3 es una función. Vamos entonces a utilizar 1, 2, 3, 4 estrategias, entre las cuales ustedes van a tener herramientas para poder resolverlo sin ningún apuro. La estrategia 1, ya como le dije en el video anterior, vamos a utilizar el método de la tabulación para nosotros podernos ubicar y entender el comportamiento de esta gráfica. Entonces para ello vamos a sacar nuestra tabla. Entonces empezamos. Tengo x, nuestra variable x, y nuestra variable y. Vamos a suponer que vamos a arrancar desde menos 5. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Inicia en menos 5 y termina en 5. Para esto entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Hagamos el modelo de reemplazo. Entonces vamos a reemplazar el primer valor de menos 5. Entonces sería g de menos 5 será igual a menos 5 elevado a la 3. Recordemos una cuestión fundamental. Todo número negativo o base negativa elevada a una potencia impar, como en este caso 3, siempre va a ser negativa. Entonces g de menos 5 será igual a menos 125. Entonces acá colocamos menos 125. Ahora vamos, cuando x vale menos 4, entonces menos 4 al cubo sería menos 64. Menos 3 elevado a la 3 nos da como resultado menos 27. Menos 2 elevado a la 3 sería menos 8. Menos 1 elevado al cubo sería menos 1. 0 al cubo, pues 0. 1 al cubo, 1, 8, 27, 4 elevado a la 3, 64, 5 elevado a la 3 serían 125. Entonces al revisar esto vemos que estamos obteniendo pares ordenados, por ejemplo menos 5, menos 125. Y aquí vemos que tenemos 5 positivo y obtenemos 125. Entonces vemos que no se comporta como la anterior. Aquí estamos viendo es otro comportamiento. Vemos que a pesar de que la x cambia, porque esto es un par ordenado x, y cambia, la y también cambia, o sea, obtenemos los mismos valores pero con una parte negativa. Entonces ya no podemos decir que es simétrica respecto al eje y, no lo es. Entonces aquí decimos que va a ser simétrica respecto al origen. Entonces la conclusión que sacamos aquí es que es simétrica respecto al origen. Listo. Pasamos a la segunda estrategia. La segunda estrategia que nos plantea es que grafiquemos lo que nosotros obtuvimos en esta tabla de datos. Entonces para ello pues vamos a realizar nuestra gráfica. Listo. Entonces venimos aquí y vamos a trazar nuestro eje de las abscisas, es decir, las X. Listo, una vez ubicado acá, procedemos a marcar los ejes Y, menos Y, X y menos X. Luego, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer nosotros es ubicar los puntos. Vamos a arrancar por la parte positiva. Cuando X vale 0, Y vale 0. Entonces estaríamos en el origen, pasa por el origen. Entonces aquí vamos a señalar el punto del origen. Cuando X vale 1, Y vale 1. Entonces cuando X vale 1, vamos a ampliar la imagen y
nuestra tabla de valores. Aparece de mejor forma para observarla. Entonces cuando x vale 1, y vale 1. Entonces sería acá. Tenemos nuestro punto. Cuando x vale 2, y vale 8. Entonces cuando x vale 2, me desplazo desde el 0 hasta la derecha, 2, y empiezo a subir 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí decimos que tenemos 8 unidades. Y ese sería el punto que tiene coordenadas 2 en x, 8 en y. Cuando x vale 3, pues y vale 27. Entonces imagínate a dónde sale. Se nos sale del rango. Si acá nada más son 8, 27 nos daría súper arriba. Entonces solamente podemos graficar en nuestro caso pues estos dos puntos, y y con el 0 serían 3. Ahora vamos a hacer lo mismo para el lado de las x negativas. Entonces tenemos menos 1. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Entonces estamos hablando de este punto. Ahora cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Entonces cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces aquí tendríamos el punto de coordenadas menos 2, menos 8. Entonces vamos a plotear, es decir, vamos a unir dichos puntos. En este caso voy a correr un poco acá y vamos a utilizar otro color. Bueno. Y hemos graficado aproximadamente nuestra función. Entonces ya con la gráfica nosotros nos podemos ubicar y decimos pues claro, esta gráfica es simétrica respecto al origen. ¿Por qué? Pues vemos que los valores que se están tomando, por ejemplo acá 2 en x, 8 en y menos 2, menos 8, pues tienen una simetría, y esa simetría es respecto al origen, porque también contiene en este caso al origen, pero no siempre quiere decir que va a ser simétrica con el origen porque la función pasa por el origen. No, en este caso lo que nos quiere decir es que la simetría la podemos obtener al observar que los valores en nuestra tabla, vean, fueron cambiando. O sea, tenemos los mismos valores en cuanto a la parte de la y. Es muy distinta. Entonces concluimos aquí que tenemos una simetría respecto al origen. Listo. Bien. Estrategia número 3. La estrategia número 3 parte de lo que hemos planteado acá como puntos apareados, es decir, como pares ordenados. Entonces lo que podemos decir nosotros en esta estrategia 3 es que yo veo que, por ejemplo, g de menos 5 es igual a menos 125, y también veo que g de 5 es igual a menos 125, pero más 125 positivo. Entonces yo puedo decir que cuando tengo de manera general, que yo cuando tengo g de menos x, en este caso nos dio menos 125, debe ser igual a g de x, pero g de x es 125, entonces no serían iguales. Para que sean iguales pongo el signo negativo, entonces ahí sí los dos resultados son iguales. Entonces en matemáticas se utiliza el término de generalizar. Entonces podemos generalizar de la siguiente manera. Podemos decir que cuando tengamos una función y al evaluarla en un punto de su dominio con un valor negativo, esta debe ser igual a la función evaluada
en el punto positivo en su opuesto, pero restándola. Es decir, que las funciones en las que para cualquier punto X de su dominio cumplan con esto que acaba de describir, lo voy a resaltar, se conocen con el nombre de funciones simétricas respecto a su origen y son catalogadas como funciones impares. Entonces, cuando esto se cumple, nosotros podemos decir perfectamente que esto es una función impar. Entonces, ya podemos dar solución a esto. Entonces, decimos que la función g de x igual a x a la 3 no es par. Entonces, la respuesta es que no sería par. No es una función par. Listo, perfecto. Función tiene tilde, par. Listo. Entonces, ahí ya sacamos. La estrategia 4 está realmente vinculada con el uso de la tecnología. Entonces, para ello vamos a hacer uso de GeoGebra para poder revisar todo lo que hemos dicho hasta el momento. Y vamos a utilizar la opción de graficadora, no la clásica de GeoGebra, sino la graficadora, y en ellas nosotros vamos a escribir acá la función. Entonces tenemos y es igual a x a la 3, entonces pongamos esta, entonces por primero x elevado a la 3, y entonces decimos que queremos obtener nuestra tabla de valores, damos clic en esos tres punticos y decimos tabla de valores. Ella nos va a decir desde dónde parte nuestro dominio. Entonces le vamos a decir que es de menos 5 hasta 5 con un step, o sea, con un paso de 1. Siempre va a calcular de 1 en 1. Entonces decimos que sí, que lo deseamos, y aquí me aparecen los puntos demarcados. Contrastando con lo que hicimos, nos damos cuenta que cuando x vale menos 5, la función toma el valor de menos 125, menos 64, 27, y vemos que tenemos los mismos resultados pero con signos contrarios, es decir, con sus opuestos. Entonces vemos nuevamente que aquí comprobamos que la función es simétrica respecto al origen. Esta es una ayuda muy grande el poder graficar, porque a algunos estudiantes se les dificulta este proceso de graficación, pero ya con la ayuda de la tecnología pues pueden afianzar sus conocimientos y mejorar sus destrezas en la parte de graficación. Volvemos a nuestro ejercicio. Entonces concluimos que la función dada de g de x igual a x a las 3 no es par. A través de 4 estrategias. La primera, tabulando, y ya vemos un comportamiento de los pares ordenados. Tenemos que cuando la variable va desde menos 5 hasta 5, esos desplazamientos cambian, pero obtenemos que el rango, es decir, las imágenes, son iguales, pero en cuanto al valor, pero con signos contrarios. Entonces, cuando las gráficas tienen ese tipo de comportamientos, decimos que es simétrica respecto al origen, y a su vez, cuando cumplen con esto, pues decimos que son funciones impares. Al graficar de manera manual, vemos el comportamiento de dichos puntos o de dicha función, y volvemos a la conclusión que es simétrica respecto al origen, y catalogamos a esta función como una función impar. Luego venimos y ya tomamos los puntos, como generalizando como se hace en matemáticas. Entonces vemos que la gráfica, la función al ser evaluada con una x de corte negativo, nos va a dar menos 125. Pero cuando tenemos el mismo valor, es decir, su opuesto, el opuesto de menos 5 es 5, obtenemos 125 positivo. Para decir que esto es igual, simplemente debo colocar un signo antes. Y entonces ahí sí encontramos la igualdad. Cuando en las funciones que vayamos a analizar se cumpla esto, decimos que es una función simétrica con el origen y por lo tanto es una función impar. Y en la estrategia 4 se utiliza la calculadora graficadora, en este caso GeoGebra, que es gratuita. Entonces allá comprobamos todo esto que hemos dicho previamente. Entonces
Esta es una forma fácil, sencilla y práctica de entregarle a los estudiantes 4 estrategias por las cuales ustedes pueden saber si es una función par o impar. Agradecemos su tiempo, agradezco su tiempo y nos vemos en otro próximo video. Si te gusta, dale like por favor, y si quieres suscríbete a mi canal. Gracias por apoyar.